Mira, otra barcaza zarpa del puerto marítimo de Lewiston. Espera, ¿puerto marítimo? Si sabes de geografía te habrás puesto tenso porque el puerto de Lewiston está en el estado de Idaho y está, digamos, un poco lejos del océano más cercano. Hay varios cientos de kilómetros hasta las frías aguas del océano Pacífico. Entonces, ¿cómo acabó un puerto marítimo justo en medio de Norteamérica? El puerto de Lewiston. Uno pensaría que, para mostrar la grandeza de Idaho, se habría decidido simplemente llamar puerto marítimo a un puerto fluvial corriente. Pero, por supuesto, no es así en absoluto. Echa un vistazo a las barcazas fluviales más comunes que trasladan carga por las aguas interiores de Estados Unidos. Un vehículo estándar de este tipo mide más de 10 metros de ancho, además de casi 60 metros de largo, y tiene poca profundidad. Estas barcazas suelen utilizarse para trasladar carga de un puerto fluvial a otro. ¿Por qué? Porque sus dimensiones lo permiten. Gracias a ellas, las barcazas pueden atravesar ríos que no se caracterizan por una gran distancia hasta el fondo. No encallarán. Además, las barcazas fluviales pueden colarse incluso por los lugares más estrechos. El puerto de Lewiston, en Idaho, acepta y despacha tranquilamente este tipo de vehículos. Sin embargo, por alguna razón, muchos otros puertos estadounidenses que también manejan estas barcazas no reciben el título marítimo. La razón por la que el puerto de Lewiston ha obtenido este título es que puede manejar barcazas más grandes. Por ejemplo, las que tienen 83 metros de eslora, 21,3 metros de manga y más profundidad que las barcazas fluviales estándar. Además, el puerto de Lewiston puede acoger un carguero de 122 metros de eslora, 36,5 de manga y mayor calado. Sin embargo, por supuesto, no basta con que el propio puerto sea capaz de manejar semejantes colosos del mundo del transporte de mercancías por agua. Ante todo depende del río. Es el río el que puede hacer que los puertos sean aptos para la navegación a pesar de su gran distancia del mar o del océano. El puerto de Lewiston se alza sobre el río Snake. Comienza en el Parque Nacional de Yellowstone. Sí, el mismo que alberga el mundialmente famoso volcán que se espera que entre en erupción cada año y convierta en cenizas la mitad del planeta. A partir de ahí, el Snake fluye hacia el océano Pacífico, alcanzando una longitud de unos 1.740 kilómetros. Por cierto, esto no es suficiente para conectar con él, así que otro río acude al rescate, el Columbia. Ahora los visitantes del parque de Yellowstone tienen la oportunidad de navegar a mar abierto, también las barcazas del puerto de Lewiston. Y aquí es donde surge el problema. La naturaleza, por supuesto, no sabía que los humanos decidirían hacer correr grandes barcazas por los ríos, así que el Snake y el Columbia, si es que estaban originalmente adaptados para este fin, solo lo estaban parcialmente. Nadie en su sano juicio dejaría que un barco no apto para esta tarea bajara por un río parcialmente adaptado, porque podría encallar o simplemente no pasar por un lugar demasiado estrecho. Como recordatorio, los barcos tienen mucha anchura. Para comprender la importancia de adecuar los ríos a los vehículos que se prevé que circulen por ellos, podemos tomar como ejemplo las situaciones que se dan en el principal río de Estados Unidos, el Mississippi. Está totalmente adaptado incluso para las barcazas más grandes. La profundidad y la anchura en la mayoría de las rutas lo permiten. Sin embargo, se producen excesos. Por ejemplo, hace poco, en septiembre de 2024, se registró un nivel de agua bajo. Por este motivo, la navegación por el Mississippi no se ha detenido por completo, pero digamos que ha experimentado problemas. Los precios del transporte marítimo han subido, el número de barcazas disponibles para desplazarse ha disminuido y las tarifas de transporte marítimo han aumentado. Este año han subido hasta un 53% con respecto a hace 3 años. Además, se han producido retrasos de hasta 2 días, que pueden ser críticos para las empresas y la economía del país en su conjunto. Algunas barcazas simplemente encallaron, y sacarlas de allí, por decirlo sin rodeos, no es tarea fácil, sobre todo en condiciones de descenso generalizado del nivel del agua. En definitiva, el cumplimiento de las características requeridas para la navegación es literalmente la base sin la cual los planes de navegación establecidos simplemente no pueden realizarse. Pero volvamos a los ríos Snake y Columbia. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, una agencia gubernamental y división del Ejército de Estados Unidos, con 37.000 empleados civiles y militares, ha intervenido para ponerlos a punto. Las actividades normales del cuerpo incluyen la planificación, diseño, construcción y explotación de esclusas y presas, sistemas de control de inundaciones e instalaciones militares. Y lo más importante en nuestro caso de hoy, el dragado, y en general todos los procesos para alterar ríos y otras masas de agua. Y así, el Cuerpo de Ingenieros comenzó el dragado y todo lo necesario para hacer los ríos navegables para grandes barcazas. El dragado suele ser un proceso de 4 pasos que implica aflojar el material del fondo, subirlo a la superficie, transportarlo y eliminarlo.
Estas tareas pueden llevarse a cabo utilizando diversos equipos. Por ejemplo, hay buques especiales equipados con tubos de succión y una cabeza de arrastre comparable a una gran aspiradora. Con este sistema, la maquinaria afloja las rocas del fondo y luego las aspira gracias a la menor presión de los tubos. Todo esto se puede complementar con excavadoras que levantan y mueven el suelo del fondo, digamos, de una forma más primitiva. Y estos trabajos deben realizarse más de una vez. La naturaleza intenta constantemente convertir los ríos en masas de agua no aptas para una navegación seria. ¿Recuerdas lo que le ocurrió al Mississippi? Según el Cuerpo de Ingenieros, más de 400 puertos y más de 40.000 kilómetros de rutas son objeto de constantes obras para modificar la profundidad y anchura de los ríos. Por supuesto, lo mismo ocurre con los ríos Snake y Columbia. Los sedimentos se acumulan regularmente, obligando a los ingenieros a dragar a intervalos regulares. Y no estamos hablando de accidentes inesperados, como en el caso de la principal arteria de transporte de Estados Unidos. Por ejemplo, el Cuerpo de Ingenieros ha dragado en 1999, 2006, 2015 y 2023, lo que significa que el mantenimiento se produce con regularidad. Como resultado de todo el trabajo, incluso las grandes barcazas del puerto de Lewiston pueden desplazarse por los ríos Columbia y Snake hasta el Océano Pacífico. De hecho, por eso el puerto es marítimo. Presas. Pero espera, ¿crees que la naturaleza puede ser burlada tan fácilmente? ¿Alterar su creación con excavadoras y bombas? ¿Ajustar la anchura y profundidad de los ríos para dejar pasar con seguridad incluso grandes vehículos acuáticos? Bueno, en general, tal cosa ciertamente funciona, pero no en el caso de nuestros ríos actuales, porque la naturaleza ha preparado otra trampa. Los barcos tienen que bajar de alguna manera. Para entender de qué estamos hablando, consideremos qué es un río en general. Es un curso de agua permanente con un caudal natural a lo largo de un cauce desde el nacimiento hasta la desembocadura. ¿Qué significa esto? El agua no puede correr de abajo a arriba, saltándose todas las leyes de la física, sino que fluye de arriba a abajo. En realidad, esto es cierto para los ríos Snake y Columbia, no son únicos, pero hay una peculiaridad. Veamos esta imagen. Cerca del puerto de Lewiston, el río Snake fluye a una altura de casi 225 metros sobre el nivel del mar, descendiendo hasta los 2,4 metros sobre el nivel del mar en su desembocadura. Así que, exagerando, se trata de una elevación no demasiado empinada, pero sí peligrosa para la navegación de grandes barcazas. En algún lugar pueden caer de lado, en algún lugar pueden tomar un giro brusco y estrellarse contra la orilla. Así que la gente tuvo que trabajar duro para hacer frente a la diferencia de altura. Las presas son la razón por la que las barcazas pueden viajar seguras hasta el océano. En la ruta desde el puerto de Lewiston hasta el Océano Pacífico, hay 8 de ellas. El primero de ellos es el Lower Granite. Está situada donde desemboca el río Snake, a 224 metros sobre el nivel del mar. La presa más reciente, situada ya en el río Columbia, se llama Bonneville y está ubicada donde el agua fluye a 22 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo ayudan a las grandes barcazas navegar por los ríos sin accidentes peligrosos? Cada uno de ellos tiene una esclusa. Cuando el buque se acerca, la compuerta se abre. Entonces el vehículo acuático nada hasta una especie de aparcamiento y se cierran las compuertas de la parte trasera. Entonces se libera el agua del interior de la cámara y la barcaza se desplaza con seguridad hasta el nivel del río que hay después de la presa. Y esta acción se repite varias veces hasta que la barcaza llega al océano. La construcción de presas es una tarea de enormes proporciones que requiere mucho tiempo y esfuerzo. Y luego tenemos las esclusas. Como resultado, la construcción se vuelve mucho más complicada porque hay que controlar el flujo de agua y hacer la instalación al mismo tiempo. Además, hay que hacer la esclusa de modo que puedan pasar esos barcos tan grandes, objetos enormes. En definitiva, la naturaleza ha supuesto un reto para el ser humano. Sin embargo, gracias a todo el trabajo del Cuerpo de Ingenieros y a las presas, que por cierto, también fueron creadas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, es posible el movimiento de grandes barcazas y otros buques por la naturaleza que va de Lewiston al Océano Pacífico. A este puerto se le llama con justicia el puerto marítimo interior más lejano de la costa oeste de Estados Unidos. Razones para erigir.
Queda por ver para qué lo necesita Estados Unidos. ¿Gastar tanto dinero, esfuerzo y tiempo solo para que los ríos Snake y Columbia sean capaces de algo especial? En general, hay un gran número de rutas fluviales en Estados Unidos. Aquí se muestran en un mapa. En la costa este hay un gran número de rutas. En la costa oeste solo se ve nuestra ruta actual desde Lewiston y una pequeña ruta desde Sacramento. Y todas ellas surgieron lejos de por sí solas. Hay mucho mérito del Estado en ello. En el marco del Programa de Rutas Marinas de Estados Unidos, la nación se ha comprometido a desarrollar su red de rutas por aguas interiores. Y muchas rutas han sido nombradas de la misma manera que las autopistas terrestres convencionales. Se asignan fondos para desarrollar y mantener las rutas incluidas en el programa y mucho más. ¿Cómo se eligieron las rutas? El Departamento de Transportes identificó varias autopistas muy congestionadas en todo Estados Unidos, que tienen una alternativa aceptable en forma de vía navegable. Esta solución alivia considerablemente las carreteras, a menudo atascadas por los camiones. Una barcaza estándar de 60 metros de longitud sustituye a 70 semirremolques. Recordemos el punto de Lewiston, del que pueden zarpar barcazas de mayores dimensiones. Una barcaza de 83 metros transporta 5 veces más que el análogo estándar, y una de 122 metros. Ya te haces una idea. Dicho esto, aunque solo se utilicen las barcazas más estándar, se puede conseguir una enorme ventaja sobre otras formas de mover la carga. Además, se pueden empujar unas cuantas a la vez con la ayuda de barcos empujadores especiales. Así, un grupo con 4 barcazas estándar puede transportar tanto como 144 vagones estándar o 538 semirremolques. Centrémonos ahora específicamente en el puerto de Lewiston y en los ríos por los que transitan las barcazas que parten de él. No hay otras vías fluviales en los alrededores que sean adecuadas para el transporte a gran escala. Y por cierto, en los alrededores se produce mucho trigo y puede exportarse a otros países. Por ejemplo, según el propio puerto de Lewiston, Idaho tiene una próspera industria de trigo y cebada de $1.000 millones. El estado de Washington tiene una producción similar. ¿Y cómo trasladar todo esto de la forma más cómoda posible? Por agua, por supuesto. Como resultado, cuando se trata de trigo, según los mismos datos portuarios, el 49% de todas las exportaciones estadounidenses de la mercancía en 2014 se enviaron a través de la ruta Columbia Snake. Dicho de otro modo, más de 1 millón de toneladas de trigo se enviaron a través de nuestra actual terminal portuaria ese año. Con todos los beneficios económicos que conllevan el puerto de Lewiston y la ruta Columbia Snake, también hay, por supuesto, beneficios medioambientales. Por ejemplo, las barcazas producen 10 veces menos CO2. Probablemente por eso, la tierra de los alrededores es bastante fértil. Por cierto, hay otra contribución medioambiental. Las presas de los ríos Snake y Columbia son centrales hidroeléctricas, por lo que producen electricidad con muchas menos emisiones nocivas que sus homólogas. Por ejemplo, 4 presas en la parte baja del río Snake, Ice Harbor, Lower Monumental, Little Goose y Lower Granite, llevan funcionando medio siglo con una capacidad máxima combinada de más de 3.000 megavatios. En el tramo del Columbia que parte de Lewiston, otras 4 presas completan el panorama energético, con McNary produciendo 1.127 megavatios de capacidad y 5.170 gigavatios hora al año. La presa John Day tiene una capacidad de 2.240 megavatios y genera más de 8.000 gigavatios hora al año. La presa de Dalles tiene una capacidad de 1.878 megavatios y genera más de 6.000 gigavatios hora de energía. Y la última, Bonneville, tiene una capacidad de 1.242 megavatios y genera más de 4.000 gigavatios hora al año. Impactos negativos. Todo iría bien, pero como siempre, hay inconvenientes. El primero y más importante tiene que ver con las presas que se han construido. La cuenca del río Snake producía antes cerca de la mitad de todos los salmones Chinook de primavera que regresaban a los ríos de la cuenca del Columbia. Más de 2 millones de salmones salvajes y salmones arcoíris volvían cada año a desovar en el río Snake y sus afluentes. Y hoy, 4 presas se alzan en la parte baja del río Snake, las mismas que permiten el movimiento de grandes barcazas y también proporcionan mucha energía. También crean charcos de agua caliente donde se reproducen depredadores hambrientos y una barrera de turbinas mortal para cualquier pez. Según American Rivers, el sistema de presas mata entre el 50% y el 80% de los salmones juveniles. Todo en la naturaleza está interconectado, por eso la orca que se alimenta de ellos ha empezado a extinguirse junto con el salmón. El cuerpo de ingenieros, Idaho Power, Bonneville Power y otros trabajan en el problema.
se están creando numerosos criaderos para liberar cada año unos 33 millones de salmones juveniles en la cuenca del río Snake. Sin embargo, la tasa de supervivencia de los peces liberados se está resintiendo. Según los datos registrados en la presa Lower Granite entre 2007 y 2016, solo el 0,4% de los salmones Chinook del criadero y el 1,5% de los salmones de arco iris regresaron como adultos. Por todo ello, el cuerpo de ingenieros y todas las empresas relacionadas con las presas son objeto de críticas constantes y se ven envueltas en litigios. Están intentando rectificar la situación, sin embargo, mucha gente sigue diciendo que la única solución es demoler las 4 presas del río Snake.